Bukele sigue marcando el paso. En el primer día de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nayib Bukele, presidente salvadoreño de solo 41 años, arremete esta vez en contra de la organización y su secretario. Al igual que hiciera con la Organización de Estados Americanos, cuestionó duramente la funcionalidad y el papel que desempeña la ONU en la actualidad. En un discurso franco y claro, Nayib Bukele profundiza un análisis con mucha reflexión y denuncia lo que 3 años atrás dijera cuando por primera vez se presentaba en el mismo podio de la Asamblea. Veamos por qué. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita editor de audio con alto conocimiento en Adobe Audition o Pro Tools. Requisito indispensable: amplia experiencia en radio. Comunícate al siguiente correo: prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Tú puedes ser parte de nuestro equipo. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que se reúne anualmente en sesiones ordinarias de septiembre a diciembre, dio inicio a las mismas con sendos discursos de varios jefes de Estado. Uno de los más relevantes fue el que dio Nayib Bukele, presidente de El Salvador. El presidente salvadoreño descalificó a la ONU y por ende a la gestión de su secretario general Antonio Guterres, poniendo en duda la funcionalidad, el papel y la efectividad de la organización y de su principal órgano de deliberación, adopción de políticas y representación de los 193 Estados miembros. En una parte de su discurso, Bukele expresó lo siguiente: hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio de las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto. Y ahora, 3 años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Pero también expresó que es probable que aún sirva de algo ese escenario, diciendo lo siguiente: pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirve para que este representante de este pequeño país, humildemente, les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, destruir o someter. Les recordó también que la ONU se creó para que los países se relacionen y trabajen juntos en la construcción de una mejor comunidad de países y de esta manera buscar soluciones a los problemas del mundo, pero con el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de cada país. En ese contexto, también recordó a la Asamblea de la ONU que está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los pueblos y que uno de los principales propósitos por los cuales se fundaron las Naciones Unidas fue el de fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. A modo de deseo expresó también lo siguiente: si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias, pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos, los grandes y los pequeños, desde nuestras experiencias y nuestras capacidades a solucionar los problemas de la humanidad. Y casi terminando su intervención, aplicó la puntada final a la organización con lo siguiente: nadie pudiera estar en contra de eso, pero al igual que con la libertad, fácil es decirlo, pero difícil es que sea realidad. Vine hasta acá a pararme en este podio, en un formato en el que ya no creo para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma en que los países poderosos vean a los demás. Recordemos que en el año 2019, durante el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea de Naciones Unidas, se presentó el presidente Bukele por primera vez y
y dio un discurso centrado también en una dura crítica hacia la ONU. En esa oportunidad, el presidente Bukele se tomó una fotografía y a tiempo de enviar la misma a sus redes sociales, expresó lo siguiente: el nuevo mundo ya no está en esta Asamblea General, sino el lugar donde irá esta foto. Créame que muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Al respecto añadió lo siguiente: espero que haya salido bien, y es que, aunque no lo queremos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Hemos oído de muchas buenas ideas, muchos discursos interesantes, pero realmente la forma en que venimos hablando aquí no ha cambiado desde hace 74 años. Complementó refiriéndose a que el mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Y dijo que tal vez dentro de algunos años no sería necesario que miles de personas tengan que viajar a Nueva York para reunirse en ese edificio, y que haciendo las mismas conferencias en línea ahorrarían muchos millones de dólares, asegurando que las mismas tendrían prácticamente el mismo efecto y el mismo impacto. En esa intervención, el presidente Nayib Bukele basó su percepción acerca de la obsolescencia de la ONU, principalmente en aspectos tecnológicos y prácticos referidos al funcionamiento de la Asamblea de las Naciones Unidas y la optimización de tiempo y recursos. En el presente periodo de sesiones de la Asamblea, la participación del mandatario también abordó el concepto de obsolescencia, tanto en formato como en sentido más integral y, si se quiere, más amplio. También dejó entrever que dicha característica alcanza a los países más poderosos. Expresó su escepticismo a que los países más poderosos cambien su forma de ver a los demás, pero también mostró esperanza al señalar lo siguiente: pero tal vez, si cambia la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. Sí, después de estas cortas palabras, he logrado algo de eso, o al menos que un puñado de individuos que se vean a sí mismos con respeto. Señaló que si esos individuos lo escuchan y se saben capaces de construir su propio camino, entonces para él habrá valido la pena estar hablando en ese recinto y en ese formato obsoleto. Y auguró que si con el tiempo surgen otras naciones que también deciden luchar por su libertad, la ONU recobrará su relevancia, al menos para él. En el contexto actual, los cuestionamientos a las organizaciones de representación continental y mundial, como es el caso de la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, se han incrementado y ya son muchos los mandatarios que han expresado con serias críticas. Mandatarios de países americanos y de otros continentes han expresado fuertes cuestionamientos relacionados a la pérdida sistemática de los objetivos de varias organizaciones con las que fueron creadas. Esta serie de cuestionamientos que muchos líderes han expresado se basan también en el convencimiento de que dichas organizaciones han perdido la capacidad de resolver los grandes problemas que la humanidad viene sufriendo desde que se crearon las mismas. Y lo que es más preocupante, se ha puesto en evidencia cada vez con más claridad que muchos de estos organismos están operando como agencias gubernamentales de algunos de los países más poderosos que buscan el apoyo internacional solo considerando sus propios intereses o solo para darle legalidad a ciertas acciones. Todos estos aspectos han sido claramente reflejados en muchas de las intervenciones de los mandatarios que hicieron uso de la palabra en el primer día de las sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas correspondiente a esta gestión. Los cuestionamientos y denuncias en este sentido se han incrementado notablemente en los últimos años y en muchos ámbitos. Solo para citar algunos, mencionamos la reciente Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles, con la ausencia de numerosos países en protesta por la prepotencia del Estado anfitrión al decidir qué país podía asistir a la misma. También se debe mencionar las constantes denuncias que se le ha hecho a la OEA y a su secretario general Luis Almagro por la sistemática injerencia que ha desplegado en varios países del continente, siempre con tendencia hacia los intereses del país que cobija su sede. Lo saludable es ver que cada vez son más los líderes, sobre todo de Latinoamérica, que han encontrado la lucidez y la entereza de reconocer y denunciar lo que está mal. Uno de ellos es el presidente salvadoreño,
que a pesar de su corta edad y representar al país más pequeño de América, está proyectándose como uno de los grandes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.